En el Congreso Internacional sobre la Libertad de Expresión celebrado en la Ciudad de México, a la que asistieron centenares de comunicadores de casi todo el mundo y defensores de los derechos humanos, el director de Animal Político, una de las páginas más serias y reconocidas nacional e internacionalmente, Daniel Moreno Chávez afirmó con diáfana claridad y gran contundencia: la última frontera de la democracia es la prensa. Claro está que si se le ataca, minimiza, estigmatiza o definitivamente se le hostiga de manera directa, estamos no ante un gobernante demócrata que impulse la libertad, sino a un tirano veleidoso, de piel delgada y ego gigantesco, que solo a quien lo aplauda le dice inteligente, que por cierto, solo mencionó a 4. Todos los demás los ve como sus enemigos, a quienes califica de conservadores, fifís y no sé cuántos adjetivos más. En la mañanera del miércoles, Andrés Manuel López Obrador señaló, y cito textualmente: no hay un periodismo profesional e independiente, tampoco ético, y mencionó a los 3 grandes periódicos. Se lanzó contra Excelsior, El Universal y Reforma. Habló también en lo particular de Ciro Gómez Leiva y se refirió un tanto sardónicamente si Carlos Marín todavía era director de Milenio, lo que necesariamente causó de inmediato reacciones. Nos parece increíble que cuando en México y en el mundo se siguen multiplicando los muertos por el COVID-19 y se informa que lo grave ocurrirá en los meses de mayo y junio, cuando las cifras se elevarán irremediablemente, en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel encienda la mecha entre los periodistas, recrudeciendo el pleito que trae desde el inicio de su sexenio. Todo inició cuando en la conferencia matutina, Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, preguntó al presidente si era viable que los lunes Jesús Ramírez, director de Comunicación Social de Presidencia, diera el pulso de las noticias para saber cuáles eran falsas y verdaderas. El mandatario se fue entonces con sus críticas a varios medios de comunicación y a sus directores, como Pascal Beltrán del Río, director de Excelsior, y luego habló de lo que cree que fueron los medios que él más valora, los mejores medios escritos en México, como La Jornada, 1+1 y Proceso, donde se formaron varios periodistas, pero la mayoría se echó a perder. Y luego arremetió contra los profesionales de la comunicación. Entonces, no hay en México un periodismo profesional e independiente. No digo objetivo porque eso es muy difícil. La objetividad es algo muy relativo, pero ético están muy lejos de ello, subrayó. Es parte de la decadencia que se produjo, lo mismo en la radio y la televisión. No generalizo, agregó, pero sí no supieron entender la nueva realidad, la siguieron con lo mismo y desesperados optaron por muchos a decir mentiras. Ya teníamos antecedentes de la persecución furiosa contra quienes no piensan como él o escriben columnas que considera que son en su contra, porque se olvida que el ejercicio periodístico tiene como premisa informar, pero también analizar y señalar los errores cuando el mandatario incurre en ellos. Como a medios prestigiados, los trató como sus enemigos y hasta los calificó de aburridos porque no encontraba ninguna noticia favorable de lo que hace su gobierno, mencionando a 4, entre ellos a Federico Arriola, quien, para los que no tienen memoria, cuando dio a conocer la lista de los periodistas chayoteros en el gobierno de Peña Nieto, citó a Federico con su periódico digital Sendero, el que obtuvo 153.578.253 pesos. Ahora Federico Arriola es de los buenos, de los que lo defienden y escribe bien de él. ¿Quién sabe cuánto le estará pagando el gobierno? La realidad por la que atraviesa el ejercicio periodístico es lacerante, peligrosa, independientemente del número de muertos que en este sexenio asciende ya a 15, quienes han sido perseguidos va en no menos de 23, entre ellos Ricardo Alemán, Loret de Mola, Víctor Trujillo Broso, por mencionar solo algunos.
En el que me refería al principio, Reporteros Sin Fronteras confirmó que México es reconocido mundialmente como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, ubicándose en el lugar 144 de 190, versión que fue avalada por Artículo 19, otro de los organismos que están muy al pendiente del trato a los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Hay antecedentes de una campaña para no solo desprestigiar, sino intervenir para correr de los medios de comunicación a los periodistas críticos con gran trayectoria, y se espera que esta persecución se agudice. Los artículos 6 y 7 constitucional entonces están siendo nuevamente violados por el presidente. Como colofón de este episodio, porque habrá más entre el presidente y la prensa, voy a referirles el comunicado que sobre el particular emitió Artículo 19, donde textualmente señalan: el presidente no debe estigmatizar a los periodistas, y cito textualmente: el trabajo periodístico es esencial durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID. Por ello, Andrés Manuel López Obrador debe abstenerse de generar cualquier clase de estigma en contra de la prensa y crear condiciones para un trato igualitario y no discriminatorio para medios de comunicación y periodistas, y se indica en este comunicado. Luego de que ayer el presidente criticara la labor de diarios y columnistas, entre ellos a Reforma, El Universal, Milenio, Excelsior, Televisa y TV Azteca, la oficina de este país, de esta organización, expuso que en México ha proliferado en los últimos años un periodismo serio e independiente que en muchas ocasiones no se apega a los discursos y prácticas del poder. Es cierto que hoy, más que nunca, necesitamos un periodismo objetivo y ético que reconozca en su función social un detonante para promover el ejercicio del derecho a la salud de la sociedad y otros derechos implicados. Por ello, llamó al presidente de la República a que se abstenga de emitir discursos estigmatizantes, tomando en cuenta que en el contexto adicional de violencia que las y los periodistas padecen. Asimismo, llamamos a los dueños y directivos de los medios que cumplan con su deber de garantizar los derechos de la audiencia, generando y aplicando códigos de ética que promuevan y garanticen el ejercicio de los derechos humanos. Hasta aquí la cita. Yo solo quiero agregar: recuérdelo, señor presidente, con la prensa no. Si no quiere ser señalado como un tirano y un dictador que no permite que se ejerza libremente la libertad de libertades, la libertad de expresión, la libertad de prensa, no habrá más México.